Se trata de dar un poquito más de espesor bíblico a nuestro amor a la Santísima Virgen. A veces incluso se nos dice que apenas hay base bíblica para nuestra devoción a la Santísima Virgen y que esto sería más bien pues una especie como de invento o de tradición emotiva, sentimental, pero que en realidad no tiene ningún sostén. Y por supuesto que sí que lo hay. Yo muy brevemente, porque dentro de poquito va a empezar la Santa Misa, quiero traer a vuestra reflexión algunos textos y sobre todo lo que podemos añadir en este momento es hilar, vertebrar todos esos textos de la Palabra de Dios. De hecho, durante el Santísimo Rosario hemos hecho algo muy bueno, que otras veces cuando vamos con prisa, cuando rezamos el Rosario, lo omitimos, que es leer y escuchar los textos relevantes a cada uno de los misterios. Pero además de eso, de escucharlos cada uno en un cierto momento, es muy oportuno ver cómo los diferentes textos de la Sagrada Escritura se conectan. Y en concreto se conectan para resaltar las verdades que los cristianos hemos creído sobre la Virgen María desde hace 2000 años. Esto también viene a colación de que a veces pueden llamar en nuestras puertas, en nuestras casas, algunos grupos, algunas sectas, que manipulando el texto bíblico nos quieren arrancar de cuajo el amor a Cristo, el Dios encarnado, y el amor a la Santísima Virgen, haciéndonos creer que eso no está en la Biblia o que su interpretación es mejor que la de la Santa Iglesia, que durante 2000 años mantiene una tradición que viene de Jesucristo y de los apóstoles. Como quien echa una vista de pájaro, la primera referencia que la Iglesia siempre ha encontrado relativa a la Virgen María ya está nada más empezar la Biblia, en el primer libro, en el Génesis. En el capítulo 3, cuando Elohim, que es el nombre que ahí utiliza la Sagrada Escritura para referirse a Dios, digamos, hace cuentas con la serpiente, que sabemos que representa al maligno, a Satanás, le dice lo siguiente: estableceré una enemistad, la enemistad entre ti y la mujer. No voy a leer el texto, simplemente voy al núcleo de lo que puede ser el mensaje de este texto. ¿Por qué esa enemistad entre Eva y la serpiente y el maligno? Porque Eva es la madre natural de todos los hombres. Y nosotros sabemos que María es la nueva Eva y es la madre sobrenatural de todos los hijos de Dios. Entonces, si hay algo que no soporta el maligno, el enemigo por antonomasia de Dios, es que Dios tenga hijos, básicamente hijos naturales. Todos los hijos somos naturales inmediatamente de nuestras propias madres e indirectamente de la primera mujer, de Eva. Ahora, en el plano espiritual, todos somos hijos, incluso los que vivieron antes de la Santísima Virgen, todos somos hijos de María Santísima, porque solamente somos hijos de Dios por la gracia, siendo hermanos del Hijo de María, de Jesucristo. Después, seguimos un momento en el Antiguo Testamento. En Isaías, en el capítulo 7 y en el 8, encontramos una afirmación que después recoge el primero de los evangelistas, San Mateo. Y San Mateo, citando a Isaías, al profeta Isaías, nos dice: mira, la doncella concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y el propio texto evangélico de San Mateo traduce la expresión Emmanuel, que significa, como muchos sabéis, Dios con nosotros. Es decir, la gran bendición de la Virgen María es traernos la salvación encarnada, al Dios con nosotros. Siempre que estemos con María, rezándole a María, automáticamente le estamos rezando al Dios encarnado. No existe María sin Jesús, ni Jesús sin María. Llegando ya a otros evangelios a los que tienen la mayor carga de textos marianos, que son el Evangelio de Lucas y el Evangelio de San Juan. Y quien dice Lucas dice los Hechos de los Apóstoles, puesto que Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, y quien dice San Juan, el evangelista San Juan, implica también el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Como son bastante numerosos los textos de San Lucas y además bastante conocidos entre nosotros, o muy conocidos incluso, los puedo más bien ir mencionando. En el capítulo 1, además se nos ha leído hace un momentito, encontramos la Anunciación.
Y dentro de la Anunciación voy a resaltar 3 ideas o 3 elementos. En primer lugar, el elemento del ángel Gabriel cuando le dice a María saludándola. Le dice, llena de gracia. Para los que seáis un poco aficionados a las lenguas clásicas, el texto original griego dice que charitomene, que significa la que ha estado siempre llena de gracia. Es decir, que no es que a partir de ahora o dentro de un rato cuando empiece a estar inundada por el Espíritu Santo, sino que lo que exactamente dice ese término en el original griego del Evangelio de San Lucas es que María siempre ha estado llena de gracia. Y siempre ha estado llena de gracia no en virtud, digamos, de sí misma, sino en virtud de que va a ser, como nos decía antes Mateo, la que nos va a traer a Dios con nosotros. Eso va a ser, y aquí viene el segundo elemento de la Anunciación, eso va a ser posible porque María va a recibir en plenitud el Espíritu Santo. Eso se lo dice el arcángel Gabriel. Y la respuesta de María, como todos sabemos, es: he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. La devoción a María no es simplemente para que la veneremos, para que la alabemos, sino para que también para eso y sobre todo para que aprendamos de ella, para que nosotros también, aunque no lleguemos a ser llenos de gracia, pero en la medida de lo posible nos acerquemos a esa plenitud de gracia que le indica el arcángel a María. Para que nosotros también, sobre todo desde que recibimos el sacramento de la confirmación, acojamos en plenitud al Espíritu Santo y para que, en definitiva, seamos obedientes a Dios y le podamos decir con el corazón, no solo de boquilla: he aquí el esclavo del Señor, he aquí el siervo del Señor, hágase en mí, en lo duro y en lo bueno, en cualquier momento, hágase tu voluntad, como además rezamos en el Padre Nuestro. Después, en el mismo primer capítulo de Lucas, viene el encuentro con Isabel. E Isabel, como también se nos ha leído hace un momento, le dice a María, por cierto, llena del Espíritu Santo, estando Isabel también iluminada por el Espíritu Santo. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Y al final también le dice Isabel a María: feliz tú por haber creído. Y esto es bueno conectarlo con un texto que a veces a algunos les crea algún problema. Me refiero a otro texto de San Mateo, cuando el Señor, ya en su etapa de predicación del reino de Dios, recibe a unos discípulos que le indican que su madre y unos hermanos, sabéis que hermanos en la mentalidad hebrea significa hermano como en nuestro idioma, y también puede significar pariente, primo hermano, que es lo que se quiere decir. Pues dice, ahí está tu madre y tus hermanos, y Jesús da la impresión de que rechaza a María. No es así. Lo que dice exactamente el Señor es que, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Pues son los que obedecen a la palabra de Dios, a los que creen y a los que obedecen la palabra del Padre. Bueno, pues eso es precisamente lo que nos destaca el Evangelio de Lucas en María. En el Evangelio de Lucas, como sabemos, también encontramos la escena del nacimiento, cuando María, la humilde sierva del Señor, envuelve en unos pañales al Señor y lo acuesta en un pesebre, como ese que tenemos ahí. Es otra imagen de la ternura de Dios y la ternura de María. Y cuando los pastores van a adorar al Señor, la frase maravillosa que encontramos sobre María es la siguiente: María, meditando, guardaba todo esto en su corazón. Es otro ejemplo a seguir de María. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura en nuestra casa, no solamente escucharla cuando se nos lee, se nos proclama aquí en la iglesia. Es bueno que cada uno tenga su Biblia y contemple y medite estas cosas para llenar su corazón, para tenerlas en su corazón. Y esta actitud de María no fue un acto aislado en el portal de Belén. También cuando ya el niño con unos 12 años está en el templo, digamos que se pierde, entre comillas. El Señor sabía perfectamente lo que estaba diciendo, pero nuestra tradición es decir que se perdió. Bueno, pues cuando una vez que ya María y José vuelven a encontrar a Jesús, encontramos la misma frase en el Evangelio de Lucas: María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pues que nos sirva de ejemplo. Ahora, no todo es feliz y dulce en la Virgen María.
La Virgen María, como discípula del Señor, también tiene que atravesar momentos amargos, igual que nosotros. Y por eso Simeón, cuando llega el momento de la purificación, le dice a María que una espada, tiene un sentido figurado, un sentido simbólico, una espada atravesará tu corazón. Esto en la tradición de la Iglesia claramente remite a un momento que nos relata otro evangelista, San Juan. Y ya paso a San Juan. Cuando María está al pie de la cruz, junto a Juan, y el Señor, en lo más álgido de su testamento hacia nosotros, en la cumbre de ese Nuevo Testamento, que pocas horas antes había celebrado con sus discípulos, como sabemos, le dice a Juan: discípulo, he aquí a tu madre, y le dice a María: madre, he ahí a tu hijo. Y ahí, una vez más, nosotros tenemos que tomar ejemplo, no tenemos que caer en el error de que aquello fue algo interesante para algo que ocurrió hace 2000 años. Todo lo que nos dice el Evangelio tiene plena actualidad, y por eso nosotros, si queremos ser auténticos discípulos del crucificado, tenemos que acoger, como Juan, el discípulo amado, tenemos que acoger a María como nuestra madre. De lo contrario, no progresaremos como hijos de Dios y como discípulos de Jesús. Juan también nos enseña la importancia de María en la evangelización. Aquí nos visita un icono peregrino. Muchas veces hemos sido nosotros los que hemos ido a santuarios de la Virgen a hacerle una visita, hemos sido nosotros los peregrinos. Ahora es ella la que viene peregrinando, y viene peregrinando no en una visita de turismo. María no ha venido aquí a hacer turismo. María es muy consciente de que en España el último año hubo más de 118.000 abortos y otra serie de calamidades en las que no voy a entrar. Viene algo muy importante. Y también fue muy importante María en el inicio de la predicación de Jesús. Sabemos todos que cuando Jesucristo fue invitado junto a María y algunos de sus discípulos a unas bodas en Caná de Galilea, el Señor no tenía previsto, en principio, en su faceta humana, no tenía previsto iniciar sus milagros, sus signos, su obra más pública. En cierto modo, había iniciado su obra pública congregando a los primeros discípulos, pero la predicación pública propiamente dicha, con su primer signo, con su primer milagro, vino a instancias de la Virgen. Además, en un hecho que en principio no tendría gran importancia, como era la de convertir el agua en vino. No tenía importancia, o no tendría importancia para nosotros, pero sí la tenía para aquellos esposos que querían dar lo mejor a sus invitados y que en un momento dado se encontraron con algo, con una sorpresa que les podría aguar la fiesta, y nunca mejor dicho. Pues he aquí que María Santísima no está preocupada solo por los grandes problemas como el aborto, también por los pequeños detalles como mujer que era. Entonces, aunque en principio también parece que Jesucristo le dice madre o mujer, no ha llegado todavía mi hora, pues parecería que Jesucristo se resiste, pero todo lo contrario. María entiende y le dice esa frase que tiene tanto significado y que es la que nos guía siempre hacia Jesús de la mano de María: haced lo que Él os diga. Luego, en los dos últimos momentos estelares de María Santísima en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, la encontramos de las manos de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, justo al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, cuando ya la Iglesia entra en erupción como un volcán y se lanza a predicar, haciendo bueno lo que ayer mismo nos decía el Santo Padre en su mensaje del Día de la Paz, cuando asertaba que la Iglesia está convencida de la urgencia de una nueva evangelización, de un nuevo anuncio del Evangelio. El Evangelio es el de siempre, es el eterno mensaje de paz, de salvación de Dios, pero tiene que ser nuevo porque esta sociedad tiene su propia problemática. No es normal que un icono de la Virgen atraviese 2 continentes y llegue a nosotros. Esto es parte de la novedad que está impulsando el Espíritu Santo para sacarnos de nuestro letargo, de nuestra vida un tanto estática, de creer que porque somos creyentes ya lo tenemos todo hecho y que lo único que tenemos que hacer es lamentarnos de que mucha gente en nuestra sociedad haya abandonado la Iglesia, no venga a la Santa Misa. Algo tendremos que hacer nosotros, algo tendremos que cambiar. En eso consiste la conversión. Y María estaba ahí entre los apóstoles, entre los primeros discípulos, recibiendo el Espíritu Santo para impulsar
aquella primera evangelización y lo sigue haciendo hoy, impulsando la nueva evangelización. Por eso, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, se cierra el círculo iniciado en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Si en el Génesis leíamos que Dios proclamaba con toda seriedad esa enemistad entre la mujer, en primera instancia representada por Eva, y en definitiva por María como la nueva Eva, como la madre sobrenatural de todos los hombres, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, leemos lo siguiente: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer representa al mismo tiempo a la Iglesia Santa, universal, la de todos los tiempos, que es también nuestra madre, en sentido comunitario, y al mismo tiempo representa a la Virgen María. Y no hay contradicción en ello. Son dos aspectos de la misma realidad, son dos caras de la misma moneda. Porque nosotros somos hijos de María, porque somos hermanos de Cristo, y quien es hermano de Cristo es hijo de María. Y al mismo tiempo somos hijos de la Santa Madre Iglesia, que es la que nos ha regenerado a través de los sacramentos y la que nos predica la palabra de Dios. Entonces vemos aquí esta fusión entre María e Iglesia, venciendo al maligno, y hoy en concreto venciendo al maligno que se expresa a través del abortismo y de otras acciones contrarias a la vida. Pues os invito a seguir rezando por la causa de la vida todos los días del año, a estar atentos también para que en la medida de lo que podáis apoyéis a los grupos pro vida, quién sabe si alguno de vosotros también para integraros en alguno de los grupos pro vida, y en definitiva para que alabemos y agradezcamos esta visita de nuestra Madre, la Virgen de Czestochowa, que es la misma que la de San Lorenzo, por supuesto. Muchas gracias.